Historia de la pedagogía, sección 73, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 12. Racionalismo y empirismo. 83. El inmaterialismo de George Berkeley. 84. David Hume. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 83. El inmaterialismo de George Berkeley. También en el campo empirista se da un intento netamente espiritualista, semejante bajo algunos aspectos al realizado por Leibniz, en clave racionalista. Su autor es George Berkeley, 1685-1753, hombre de elevados sentimientos religiosos y filantrópicos. Marchó a América con deseos de llevar a cabo un generoso proyecto suyo de evangelización de los indígenas, pero fracasó desde un principio. Posteriormente fue designado obispo de Cloyne, en Irlanda. Su interés por la filosofía tiene un origen esencialmente religioso. Quiere demostrar que el hombre está en relación directa con Dios, incluso en la experiencia común, con lo que instaura un nuevo teocentrismo, más radical incluso que el de Malebranche. Si éste representa a la escolástica del racionalismo cartesiano, Berkeley representa a la escolástica del empirismo lockeano. Los argumentos de Berkeley son notablemente agudos y muy importantes desde el punto de vista filosófico. En su ensayo sobre una nueva teoría de la visión, conduce a fondo la crítica de la sustancia material que Locke había bosquejado sin llevarla a las últimas consecuencias. Locke admitía cualidades objetivas a las que denominaba primarias. En realidad, esas cualidades, como la figura, el movimiento, la dureza, etc., se originan de la asociación del sentido de la vista con el del tacto, o solo de este último. No existe ni siquiera un espacio objetivo, sino solo la idea del espacio que depende de nuestras sensaciones de movimiento, más o menos integradas con las de la vista. Nosotros no vemos el espacio, sino que simplemente nos hemos habituado a pronosticar, en ocasión de ciertas sensaciones visivas, ciertas posibles sensaciones táctiles y de movimiento. Un ciego de nacimiento que de repente adquiriese la vista no tendría esta idea de la distancia sin antes haber hecho las debidas experiencias. En pocas palabras, para Berkeley todas las cualidades son secundarias, es decir, no existen sino en cuanto percibidas por una mente. En el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, la tesis se sintetiza en la fórmula esse est percipi. No existen más que ideas o percepciones. Las cosas, la materia, las sustancias físicas son nombres que designan un cierto concurso regular y persistente de percepciones. Por ejemplo, un color, un sabor, un olor, una figura y una consistencia particulares que se han observado siempre reunidos se consideran como una cosa aparte, significada por el nombre manzana. Otras colecciones de ideas constituyen una piedra, un árbol, un libro y otros análogos objetos sensibles. ¿Se debe acaso concluir que de una cosa momentáneamente no percibida por nadie solo puede decirse que no exista? Berkeley responde diciendo que será percibida al menos por la mente de Dios si se trata de una cosa perteneciente al género que llamamos real, lo que quiere decir que en ciertas circunstancias nos producirá con seguridad determinadas sensaciones. Por consiguiente, no son propiamente las cosas las que existen, sino las ideas de las cosas. Ya en Locke, idea significaba contenido mental, concreto o abstracto, simple o compuesto. Pero Berkeley niega que existan propiamente otras ideas fuera de las ideas concretas, es decir, las percepciones o las imágenes que se nos quedan. Las ideas abstractas son símbolos, es decir, ideas concretas que nos esforzamos por considerar prescindiendo de algunas particularidades. No se puede pensar en el triángulo en abstracto, sino en el sentido de que, aun cuando nos representamos un determinado triángulo, por ejemplo, escaleno, prescindimos de su particularidad en las asociaciones ulteriores con otras ideas que constituyen una demostración. De modo que el teorema demostrado vale indistintamente para todos los triángulos, puesto que no varía por el hecho de haber imaginado en un principio un triángulo diverso. Esta es la única universalidad que pueden tener nuestras ideas.
Estas tesis, desarrolladas también en los tres diálogos entre Hilas y Filonús, es decir, entre el materialista y el espiritualista, desembocan en las siguientes conclusiones. 1. Las únicas sustancias existentes son las mentes o sustancias espirituales, sujetos de percepción. 2. Por lo tanto, no existe un mundo material. El origen, el orden y la armonía de nuestras ideas sensibles se explican mejor si se consideran como provocadas directamente por Dios. 3. En virtud de esto, cae toda razón de escepticismo y descreimiento. En efecto, o el mundo material sustituye a Dios por lo que hace a determinar nuestras experiencias, o se vuelve hipótesis porque se cree a Dios incapaz de una acción tan perfecta y minuciosa como es la de procurar simultáneamente a todos los espíritus las percepciones oportunas. Eliminado el mundo material, Dios se nos aparece finalmente en toda su perfección infinita. Berkeley no se contentó en esta especie de deísmo fundado en un penetrante análisis de la experiencia, sino que defendió contra los mismos deístas a la verdad revelada, llegando, en fin, a sostener una concepción neoplatónica del universo poco coherente con la posición a que hemos aludido. Pero es esta posición la que asegura a Berkeley un puesto de primera categoría en la historia del pensamiento, dado que, dejando de lado sus hilaciones teológicas, lo había llevado a percibir el valor de una teoría como determinado exclusivamente por sus capacidades prognósticas, es decir, por su capacidad de hacernos prever con exactitud las percepciones que tendremos en determinadas circunstancias. De esa forma, Berkeley abre, más allá de sus propias intenciones, la vía a las más modernas concepciones de crítica de la ciencia. 84. David Hume. No obstante ser un espíritu del todo diverso al de Berkeley, se puede considerar al escocés David Hume, 1711-1776, como su continuador tocante a la tendencia a analizar radicalmente la experiencia, de manera de barrer definitivamente con los más venerables conceptos sobre la experiencia misma forjados por la tradición. Hume extiende la crítica incluso a las ideas de sustancia espiritual y de tiempo, y hace más profundo el análisis sobre las ideas de sustancia material, de espacio y de causa que había sido expuesto por Berkeley. Hume aspira a ser el filósofo de la naturaleza humana. Tratado de la naturaleza humana, 1738, se titula su obra principal. Vuelta a exponer en parte en su más popular investigación sobre el intelecto humano, aparecida en 1748. Escribió también una investigación sobre los principios de la moral, 1751. Se ocupó de historia política, historia de Inglaterra, y fue además el primer historiador de las religiones en el sentido moderno, lo que significa que también en este campo su interés fue puramente humano y no teológico, como se desprende del título mismo de su Historia Natural de la Religión, 1757. Para Hume, la naturaleza humana se caracteriza, en primer término, por el instinto y por la tendencia a formarse hábitos, lo cual significa que el aspecto práctico es más importante que el cognoscitivo, del cual es fundamento. No tenemos ningún conocimiento seguro, como no sea el de las percepciones reales o impresiones de las que son pálidas copias las ideas. Entre las unas y las otras, la única diferencia es que las primeras son más intensas y vivas que las segundas. Cuando varias impresiones se presentan juntas varias veces, instintivamente esperamos que se presenten juntas en el futuro. Por consiguiente, la creencia en sustancias materiales externas a nosotros responde a una necesidad de la naturaleza humana y no tiene otra justificación. Cuando una impresión o un grupo de impresiones siguen regularmente a otra impresión o a otro grupo de impresiones, esperamos que lo mismo siga aconteciendo en el futuro. Por lo tanto, también la creencia en la relación de causa a efecto responde a una necesidad de la naturaleza humana, para la cual es más útil equivocarse de vez en cuando que permanecer en un sempiterno estado de incertidumbre o de suspensión del juicio. Pero no se justifica en modo alguno la atribución del carácter de necesidad a la causalidad. Incluso las ideas de extensión espacial y temporal
no corresponden a realidades objetivas. El espacio objetivo no es otra cosa que el hecho de la copresencia simultánea de varias impresiones, visuales, táctiles, etc. Mientras que la copresencia constante de determinadas impresiones es lo que entendemos por sustancia. El tiempo no es otra cosa que el hecho de la sucesión de diversas impresiones. Cuando esta sucesión es constante o regular, hablamos de causa a efecto. También la sustancia espiritual es algo en lo que tenemos necesidad de creer para las exigencias de la vida práctica. Pero no existe esa identidad absoluta en el tiempo de nosotros con nosotros mismos, de que hablan los metafísicos. Un análisis nos demuestra que solo hay una permanencia relativa de unas o colección de ideas más constantes que denominamos el yo. El yo de hoy parece ser idéntico al yo de ayer. Sin embargo, algún cambio tiene que haberse verificado, por pequeño que sea. Tan es así que mi yo de ayer me resulta muy diverso del yo que logro recordar de mi infancia. Nuestra vida psíquica es, pues, un continuo caleidoscopio de impresiones e ideas, donde, si bien pueden percibirse ciertas regularidades, nada garantiza que se trate de regularidades ciertas e inmutables. Hume insiste, sobre todo, en que una relación de causalidad no puede absolutamente conocerse a priori. Aun si Adán hubiera sido creado perfecto en lo racional, no por ello hubiera podido deducir de la fluidez y transparencia del agua que ésta podía ahogarlo, así como tampoco de la luz y el calor del fuego que éste podría quemarlo. Solo después de haberse tenido las experiencias necesarias hubiera podido establecerse en él el hábito o costumbre de esperar ciertos resultados en ciertas condiciones. Para Hume, la relación de causa a efecto es un modo de asociación de ideas que el filósofo distingue de los otros dos modos de asociación, por semejanza y contigüidad en espacio y en tiempo. Las asociaciones por semejanza, cuando intervienen entre ideas simples, son las únicas que no expresan un hábito contingente, sino una relación necesaria. Tal es la justificación de la veracidad y el absolutismo de la matemática, única certeza que Hume salva del naufragio general de todas las otras. Como ya había dicho Locke, la matemática considera las relaciones de pura congruencia e incongruencia de las ideas, y no depende sino muy indirectamente de la experiencia sensible, en cuanto que sin esta no tendríamos absolutamente ideas. Solo las verdades matemáticas poseen la cualidad atribuida por Leibniz a las verdades de razón en general, o sea, el ser tales que negarlas es impensable e implica contradicción. Pero la matemática se refiere a simples ideas, no a la realidad de hecho. Por el contrario, cualquier afirmación a propósito de esta puede negarse sin contradicción. El sol no saldrá mañana. Es una afirmación poco probable, pero en modo alguno absurda. Nuestra convicción, en contrario, se basa en la experiencia y solo en la experiencia. La misma ciencia no hace más que corroborar y racionalizar esta necesidad instintiva que tenemos de creer en la regularidad de la naturaleza. Sin embargo, si la razón obedece también, en cierto modo, al instinto, por otra parte, lo critica y se opone a él, demostrando cómo nuestras creencias no tienen más que un valor práctico relativo y no les compete ninguna certeza absoluta. También las normas morales tienen como base la experiencia, conforme al criterio de la utilidad, utilizado conscientemente o, más a menudo, inconscientemente. Por ejemplo, las normas de justicia que imponen límites precisos a la distribución y goce de los bienes dependen de la condición particular en que se encuentra el hombre y deben su origen a su utilidad para la supervivencia de la sociedad humana. En general, la conexión entre la vida de un individuo y la de sus semejantes es tan estrecha que determina una génesis natural de sentimientos de humanidad y simpatía que participan en la constitución de las valoraciones morales. También la religión nace de intereses prácticos. En un principio es politeísta porque el hombre, suspendido precariamente entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la abundancia y la privación, atribuye a causas secretas y desconocidas los bienes de que goza y los males que lo amagan. Interpreta esa causa antropomórficamente y se esfuerza por propiciárselas con ritos y sacrificios. También en sucesivo paso al monoteísmo
obedece más a motivos prácticos que teóricos. Significa exaltar un Dios nacional o un Dios más potente para atribuirle cualidades excelsas, ilimitadas, omnisciencia y omnipotencia, casi como para adularlo y apaciguarlo. Pero luego el monoteísmo es corroborado por la meditación filosófica, no obstante lo cual sigue expuesto a recaídas politeístas, culto de los santos, de las imágenes, etc. Por otra parte, presenta un peligro, la intolerancia, que el politeísmo desconoce. El empirismo de Hume quiere ser escéptico ante la pretensión de la filosofía y la ciencia de conseguir absolutas certezas, pero en cambio no es en modo alguno escéptico respecto de la posibilidad de elaborar conocimientos útiles y razonables, basados en la experiencia y con mayor o menor auxilio de la matemática, la cual, sin embargo, en cuanto es aplicada, pierde su capacidad de proporcionarnos resultados absolutamente ciertos. Por consiguiente, Hume rechaza toda elucubración filosófica y metafísica, pero no los conocimientos serios. Al final del tratado escribe como sigue: si al escoger en una biblioteca tomamos en la mano un volumen, por ejemplo, de teología o de metafísica escolástica, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad o los números? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental a propósito de cuestiones de hecho acerca de cosas realmente existentes? No. Pues entonces, al fuego con él, porque no contiene otra cosa que sofismas e ilusiones. Mas, el escepticismo de Hume se interpretó generalmente en el sentido de que no dejaba en pie ningún tipo de conocimiento digno de ese nombre, ninguna certeza razonable. Ello se debió en parte a la circunstancia de que su atomismo asociacionista, es decir, su creencia en sensaciones elementales conectadas entre sí en modo totalmente extrínseco, era inadecuada para una revaloración, ni siquiera parcial, del conocimiento científico. Por consiguiente, dejaba sin resolver el problema de formular nuevas bases no metafísicas, sino críticas para el conocimiento científico y los principios morales, problema a cuya resolución se entregará de ahí a poco Immanuel Kant.